Queridos amigos, venidos en Bonora. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestros encuentros de Aján. Y hablando del mundo, ya estamos mirando que tenemos aquí a Marcelo y a Carlos que siempre somos compañeros para hacer muchas cosas, hoy estamos a la contra, cada uno con su color en la ropa y hoy tenemos una cosa muy, muy mundial de fútbol para este día. Así que, bueno, vamos a continuar como siempre y voy a partillar mi ecrán para contaros que estamos en nuestro programa 281. Este es el del cabo programa del torno 22 y ya vamos a venir a empezar un torno nuevo. Esto es el 26 de julio, ya empezaremos nuestro torno 23 con nuestro nuevo diseño. Va a ser la señora Ruth, la madre del Malhut. Esto por la banda, por la parte de la Autoridad Nacional del Ladino, con nuestro querido amigo el doctor Eliezer Papo. Vamos a ver qué nos va a contar sobre esto. Siempre hemos traído cosas muy interesantes y nos ambezamos muy mucho de lo que él nos conta y nos ambeza. Para el día de hoy, traducciones del Zohar al ladino. Esto es en representación del Centro Gaón y nuestro balabay David Manrique nos va a contar sobre estas traducciones. Una cosa me vino muy, muy, muy bueno de hablar aquí. Ansina que vamos a dar la bienvenida. David, querido, ¿cómo estás? Mucho bien. Shalom para todos los oyentes. Shalom, shalom. Qué alegría tenerte aquí en Oh, nuestros sí, no, qué encuentros y emoción. con un sujeto tan bueno para empezar. Sí, exactamente. Es algo muy, muy especial. Se trata de algunas, de una historia que no estamos acostumbrados a sentir sobre las traducciones del Zohar. em, y es muy especial. Yo sé que uno de los encuentros que vosotros tuvisteis, Eliezer habló sobre las traducciones del Zohar, Eliezer Papo, mi profesor, mi maestro. Así que va a ser una continuación de cierto modo. Mm, mm, Perfectamente. Muy bien. Vamos a hablar, ok, vamos a hablar hoy. Para empezar, yo quiero recordarles que yo soy elevo de Dr. Eliezer Papo en la Universidad de Ben Gurión. Yo moro en Israel, en el sur, así que es así como yo conozco a Dr. Eliezer Papo, que él ahora está en lugar eh, la cabecera de la Reshut Haleumit Letarbut Ladino, de lo que sería la Autoridad de Nacional Española de Ladino. Y yo voy a estar por él para compartir con vosotros estos días, estos encuentros tan especiales de Al-Had en nombre del Centro de Moshe David Gaon. ¿Está bien? Bien. Vamos a hablar una historia, como decía, una historia muy especial sobre las traducciones del Zohar. ¿Ok? Para entender primero principal, la traducción del Zohar o el Zohar mismo, vamos a tener que decir unas palabras sobre el Zohar. Cuando hablamos del Zohar, estamos hablando de una literatura, ¿ok? Que si bien es considerada como un libro, es más una literatura. Y esta literatura del Zohar encontró su lugar en la historia judía, en la historia judía, como la literatura esotérica, la literatura que roza con lo místico, pero es más bien esotérica, es una literatura que busca entender la realidad, en cierto modo, la realidad del cosmos de la divinidad. ¿Ok? Es una literatura que eh,
mediante una lectura, una lectura muy especial, revolucionadora, cabalística, de ese modo llega a meldar de nuevo todos los psukim, todos los que serían los versículos de la Biblia, y los vuelve a releer y darle un nuevo significado. ¿Ok? La literatura del Zohar, para la tradición, es una literatura que pertenece, que fue escrita durante, hace más o menos casi 2000 años atrás, y está atribuida a Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Ok? Rabbi Shimon Bar Yochai es uno de los sabios del Talmud y de la Mishnah de esa época, y la literatura del Zohar, acorde a la tradición, fue escrita, fue producida por este sabio judío y un grupo que estaba muy atado a él, un grupo de muy cercanos, pero el líder, la cabecera, era Rabbi Shimon Bar Yochai. Amama, de que sabemos, acorde a la investigación académica, que, que quiso saber realmente si esta literatura, es la literatura de la Kabbalah, y la Kabbalah misma es una literatura y una forma de reentender la tradición judía, si es realmente de la época de los sabios, de la época de la Mishnah y de los Jajamim del Talmud. Y mediante una gran discusiones durante toda la historia, incluso dentro de la misma tradición, habían muchos Talmidei Jajamim, sabios, que dudaban de esta realidad, de que esta literatura era realmente, estaba bien atribuida a los sabios de la Mishnah. Eh, ¿Por qué? Porque esta literatura nosotros la empezamos a encontrar en la Edad Media. ¿Ok? Es una literatura que aparece en la Edad Media, pero que decía que era de los sabios más antiguos, de los sabios que sería, digamos, de una época clásica. Y bueno, eso producía mucha tensión sobre la verdad del pensamiento cabalístico. Entonces, lo que pasó es que la investigación moderna de ciencias judaicas, intentó buscar una respuesta, intentar de ver de manera científica, de manera filológica, si realmente este texto o estos textos, esta literatura es de la época clásica de la Mishnah, y un poco que dicen no tan así. Aparentemente, la literatura del Zohar surge en la Edad Media, y que es una literatura pseudoepigráfica. Es una literatura pseudoepigráfica, significa que está atribuida al Rabbi Shimon Bar Yochai. Ama, hay otro grupo que quiere hacernos creer, y yo les creo, hacernos creer de que es una literatura de los sabios. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta literatura, como digo, es una habla de unas dimensiones, no lo dice de manera claramente. Siempre se cuentan historias, se cuentan cuentos y se leen versículos, y todo el tiempo, nunca se dice claramente, pero todos entendemos de que todo está hablando sobre un significado mucho más profundo. Ok, entonces pasa algo aquí muy especial. Cuando nosotros vamos a meldar las traducciones del Zohar, ¿no? De esta, partes de esta literatura, y ocurre algo muy importante, porque tenemos que entender de que cuando hablamos del ladino, estamos hablando de la lengua del pueblo, estamos hablando de la lengua de los Amei Haaretz, de la gente que no es siempre muy culta, o no es consideradamente culta, mejor dicho. Es una lengua que en muchas ocasiones
no estaba bien vista. Si pensamos, por ejemplo, en Rabbi Yaakov Huli, que fue el gran escritor del Meam Loez para el libro de Bereshit, para el libro de Génesis, sabemos que él no se sentía muy cómodo, estoy hablando del siglo XVIII, que Rabbi Yaakov Huli no se sentía muy cómodo en escribir una literatura rabínica o una literatura que que toma cosas religiosas en la lengua vernácula. No es algo cómodo. Entonces, cuando hablamos del Zohar, que fue escrito en arameo, un arameo medieval, ¿no? Un arameo posterior, un arameo ficticio en cierta manera, sabemos que la traducción de estos secretos a una lengua vernácula es algo como muy loco. ¿Cómo puede ser que los secretos de la divinidad vayan a llegar, van a ser trasladados a una lengua tan sencilla y vulgar como el ladino? ¿Qué pasa? Cómo puede ser? Hay aquí como una paradoja. Em, Entonces, como decía, nosotros vamos a hablar de la traducción del Zohar. Vamos a enfocarnos en dos textos, dos libros prácticamente, de traducciones, de traslaciones. Pero nos vamos a enfocar en la traducción del texto. ¿Vosotros ven? No, ¿cómo Ah, Solo vemos ok. agora se ¿Ves? ve. ¿Ves? Ok, nosotros vamos a hablar del Leket Azohar, ok, que es el libro que escribió Abraham Finzi y que también Eliezer habló sobre este texto. Eh, que para decir primero, es un texto, ok, esta traducción, esta traslación del siglo XIX, ok, fue escrita en 1859 en Belgrado, ok, en lo que sería Serbia. Y fue escrita por el rabino, el Jajam o Ham Abraham Finzi, el Sefer Leket Hazor en ladino. Y este libro tiene un estilo antológico, es decir, es una colección de textos del Zohar, no es una colección, no es una traducción de toda la obra literaria, sino de textos zoáricos. Y lo que tiene de especial, que el texto, después de traducir, y debo decir muy fielmente, em, presenta una drashá, presenta una exégesis, presenta un, ¿cómo se diría? Un sermón judío, ¿ok? Que es lo que vemos lo que vamos a ver más adelante es, digamos, están las traducciones de los textos zoháricos, la traslación, y después llega como una conclusión quizás del rabino del Jajam Abraham Finzi, que intenta dar un ejemplo de cómo los valores cabalísticos del Zohar se presentan en nuestra realidad. ¿Está bien? Em, lo que vamos a hablar en la historia que más adelante vamos a meldar, vamos a ver o vamos a tratar sobre el poder, el poder de la palabra. Tenemos que entender que para los cabalistas, no solamente los cabalistas, sino un mundo un poco que está olvidado. Es un mundo que cuando hablamos del poder de las palabras, pensamos quizás un poder psicológico. Y es cierto que hay un poder psicológico, pero estamos hablando de un poder mágico en las palabras. Es un mundo que ahora la magia un poco que lo mágico, un poco que no existe, no está eh, en el mismo código del razonamiento y por tanto lo hemos dejado afuera. Pero para el mundo de los cabalistas y para un mundo un poco olvidado, las palabras tenían un poder de magia.
podían crear mundos, podían destruir mundos, se podían hacer muchas, muchas cosas con el poder del hablar. Eh, entonces vamos a hablar de cómo ver, cómo este texto, el texto del Zohar, eh, se traslada y no solamente se traslada, sino que toma una forma de que los meldedores y los oyentes, los sentidores de los textos, podían sentir la presencia mágica, la mágica del mundo en la vida cotidiana. Eso es lo que tiene de especial la meldadura de los textos en ladino. ¿Ok? Em, em, hay que decir una cosa más antes de entrar en los textos. Eh, si bien existen las trasladaciones del Zohar al ladino, y no solo al ladino, también a otras lenguas vernáculas, como el Yiddish, por ejemplo, o el hebreo también, pero el hebreo es una lengua santa, está santificada la lengua, entonces es más fácil de poder aceptarlo, pero culturalmente. Eh, estos textos, como decía, no es del todo, no es tan fácil aceptarlo. Es algo especial, es algo revolucionador. ¿Por qué? Cuando seguimos las tradiciones o los meldadores, los jajamim que estudiaban el Zohar, le atribuían al Zohar un poder, un poder especial. Por ejemplo, el gran sabio Ari, ¿ok? Ari sostenía de que meldar el Zohar en la lengua aramea, en la lengua original, y aquí vemos cómo hay una, una concepción del texto original, ¿ok? Siempre vivimos con esto, siempre vivimos con que el texto original tiene un poder, un sentido más profundo. En cambio, la trasladación siempre está por detrás, nunca puede representar realmente ese querer decir que está más allá, que está en ese original, en ese texto. Hay una especie eh, de aratzá en hebreo. No me acuerdo ahora en ladino. Entonces, como decía, la trasladación del Zohar es revolucionador. Y por ejemplo, el Ari sostenía que meldar el Zohar, meldar el Zohar en la lengua original, en la lengua aramea, tenía un poder redentor, un poder de Geulah, un poder redentor en el mundo. Es decir, incluso, es más, hay una historia muy importante, que en una historia muy importante llega un judío que llega de Istambul, de Kushta, llega a buscar al sabio Ari en Sfat, en la tierra de Israel, en Eretz Israel, llega a Sfat con la intención de hacer tshuva, de hacer arrepentimiento. ¿Ok? Este Gideon, un Gideon aparentemente muy poderoso que llega, lo busca al Ari, y cuando el Ari lo encuentra, que es un cabalista muy importante, que siempre se le otorgó está santificado, el nombre de Ari está relacionado, es un santo Gideon, en todo sentido. Ari le dice que tiene que hacer algunas prácticas rituales de itaharut, como de santificación, purificación, y como bañarse en ciertos espacios, ciertos lugares y hacer ciertas cosas. Y dentro de todas las cosas, para hacer chubá, para hacer arrepentimiento.
¿ok? Y entre de las cosas que le dice a Ari, le dice que tiene que meldar el Zohar 10 páginas todos los días, o casi todos los días, no recuerdo, pero tiene que leer el Zohar eh, eh, incluso, y esto es muy importante, incluso sin entender, sin saber lo que melda. Es decir, que aquí, según la tradición de Ari, el Zohar tiene un poder primero y principal terapéutico, un poder eh, em, redentor, y que el meldar sin entender el significado de las palabras es suficiente, porque hay algo ¿cómo se dice? La palabra es Hevel, ¿cómo se dice? La palabra para decir en el, en el hablar, en el aire el aire que sacamos tiene algo redentor en esa forma cuando meldamos el Zohar, en el texto original. Está bien, eso es muy importante para entender cómo la tradición, y cuando digo el aré, estoy hablando de uno de los jajamim, uno de los sabios que vivió en el siglo XVI. Ama es considerado uno de los sabios más importantes, uno de los cabalistas más importantes que influenció mucho, mucho a la tradición judía. Entonces, para Ari, no se puede traducir el texto. No tiene sentido de traducir el texto. El texto no puede ser traducido. Un texto que tiene un poder redentor. Y cuando digo redentor, no solamente en la persona misma, sino que el poder redentor, mediante la meldadura, mediante el meldador, el del Zohar, tiene un poder de redención del cosmos, porque así ven los cabalistas, el cosmos, o algo en la divinidad, hay algo dentro de Dios mismo, dentro del Dios, perdón, dentro del Dios mismo hay algo que está roto y hay que unir hay que soldar esa ruptura que hay dentro del Dios, que por lo general estamos diciendo como veréis, hay la Shejinah, que es la presencia, la divina presencia, y que por lo general está considerada como una parte femenina dentro del Dios mismo, está alejada de otra sustancia, de otra esencia del Dios. Y mediante cuando meldamos el Zohar con Kavaná, con la intención, ese es un poder redentor no solamente en la persona, sino dentro de la divinidad misma. Entonces, aquí hay una atribución de un poder mágico, ¿ok? Un poder teúrgico, como un poder eh, religioso, está todo en un mismo continuum. Tenemos que pensar, o por lo menos yo lo veo así, un continuum entre lo mágico, un poder redentor, un poder, y es muy lindo, para mí es muy lindo. Cuando digo mágico, no quiero decirlo de una manera despectiva, para mí es lo más especial. em, que no solamente funciona para la persona misma, sino para el cosmos y la divinidad. Ok. Entonces, cuando traducimos, esta es aquí es la gran pregunta, la gran demanda, podemos decir. Cuando hablamos de las traducciones del Zohar, estamos hablando de que la traducción, ¿puede conllevar la traducción ese poder mágico, ese poder místico? ¿Puede conllevar la esencia, esa esencia tan única de poder salvar, de poder redimir, de poder traer la Geulá? Y esto es importante, porque para Ari, como dije, no, es imposible. Ama, ama esto, a pesar que lo dicho el Ari,
no es del todo cierto, o por lo menos no fue una concepción aceptada por todos los judíos sefardíes y las mismas traducciones que fueron impresas, por ejemplo, en el caso del Echet Zohar, son un testimonio de que es cierto de que hay un poder especial en para meldar el Zohar en su original en arameo, ama también la meldadura en ladino tiene un poder. Es un poco como que no pudieron aceptar del todo la propuesta de Ari. Y eso es muy revelador para mí. Yo creo que es algo muy revelador y que tenemos que tener en cuenta. Eh, como dije, nosotros vamos a meldar un poquito más adelante el Licutea Zohar de Abraham Finzi, pero quiero mostrarles otro texto, otra traducción un poco más temprana. Si la traducción del Zohar de Abraham Finzi fue en 1862, tenemos otra traducción más temprana incluso, que la escribió un sabio con el nombre Eliyahu Jahun en 1840, casi 20 años antes. Y quiero que mostrarles unas cosas muy interesantes. Vamos a meldar lo que dice. ¿Qué dice en la tapa del libro? ¿Qué es lo que dice? Recuerda, tenés que, es de menester que penséis en lo que acabo de decir sobre Ari y cómo Ari no le place la idea de poder traducir el texto de Zohar. Para él es imposible. El meldar en letra, en original, es suficiente y es más que suficiente. Ama, vamos a meldar ahora en un texto que es una traducción de una traslación del Zohar de 1840 por Eliyahu Jahun. Sefer Mezake et Aravim, ¿ok? Es decir, el libro que da mérito a los muchos. A los muchos, es decir, a toda la gente, a todos, a los muchos, especialmente a las personas. Por honor del santo bendito, en el texto original dice Lichvod, ¿ok? Por honor, Lichvod, del santo bendito él y de su Shejinah, Kadosh Baruj Hu, Lichvod Kadosh Baruj Hu, y, ay, oiga, y su Shejinah. Y dice así, em, hice libro ladino y son palabras de Zohar Kadosh, que su meldado es estimado delante del nombre. Bendito sea más de todo otro estudio. ¿Ok? En el texto original dice estudio, dice limud en hebreo. Más de otro estudio, más de otro limud, más de otro meldado. Y si ve el meldador alguna cosa de maravilla, que meta su corazón y a poco se irá envesando. Y con más razón, el que madruga después de Hazot, es decir, la medianoche, su corazón le habla Sodot Neelamim, secretos escondidos. Que seamos merecientes con la ayuda del Dios de dar contentamiento a la Shejinah y al entendido basta. ¿Qué quiero decir? Es muy importante porque esta es la introducción al libro de Jehún. Y como podemos ver, para Jehún, eh, meldar el Zohar en ladino tiene el mismo poder mágico, tiene el mismo poder redentor. Esto demuestra claramente una posición que no acepta del todo lo formulado por Ari. Y quiero mostrarles las dimensiones del texto este. Como podrás ver, ¿me sentís bien? Sí, muy bien. Te Sí, sentimos muy bien. Quiero decir, es muy, muy chiquitico.
Es muy pequeño, es muy chiquitico, como podréis ver el lápiz. El lápiz incluso yo creo que el lápiz es pequeño en sí, pero la traducción es tan pequeña. ¿Por qué es tan importante entender y ver esto? Porque podemos ver que este texto tiene una función, cumple una función cultural. Es un texto que uno puede llevar en un bolso, en el bolsillo. Es decir, podemos meldarlo como si meldarlo repetidamente en distintos lugares, en muchos lugares. No es un libro que está destinado a estar en un Bet Midrash, en una sinagoga. Es un libro para llevar. Es un libro muy performativo, que tiene una función performativa para poder meldar y repetir. Quiero seguir un poquitico más con este libro antes de llegar al libro de Abraham Finzi. Y vea, un momento, vamos a poder meldar juntos. Ok, vamos a meldar este texto, que este texto aparece en esta traducción, en la traslación de Jahun, y dice así. eh, ¿Quién es del Dios? ¿Quién es del Dios que venga de mí? Y todos los hijos de Leví se ayuntaron a él. Este es un pasuk de la Biblia, es un pasuk de la Torá. ¿Quién es del Dios que venga de mí? Y todos los hijos de Leví se ayuntaron a él. Y aquí sigue el texto de Jahún. Y a todo el que es llamado con el nombre de Israel, yo beso y abrazo a él. Es decir, yo beso y abrazo a él. ¿Quién es el que habla? Es el Kadosh Baruj Hu, ese santo bendito él mismo, que besa y abraza a él, a todo quien es llamado en el nombre de Israel. Y en particular, y en particular, el que se levanta después de Hazot, la medianoche, por ser ayuntado en el Tzahar, en la dolor de la Shejinah. Estamos entendiendo que la Shejinah es una esencia de una parte de la divinidad misma dentro del cosmos de Dios, del Dios. Y también, y también que el santo bendito él, en aquella hora, es decir, en la hora de Hazot, en la hora de la medianoche, se alimonia. Se alimonia, que se pone triste, está triste. Es decir, se lamenta y brama como el león. Es decir, todo el tiempo, todas las noches. El santo bendito él. Pasa algo en el cosmos, pasa algo importante. Y él se alimonia. También el que se entremete y brama como un león, pero hay que entender que esto es en relación con la destrucción del templo y con la galut de Israel. Y sigue el texto. También el que se entremete en aquellas horas, es decir, en las horas de Hazot, en el meldado de la ley, ¿ok? En el meldado de la Torá, merece un valor especial. Dijeron Hazal, nuestros sabios de bendita memoria, no es al cantar de la ley salvo en la noche. Algo en la noche pasa, algo en la noche en Hassot, algo muy... hay que ver el elemento astrológico del pensamiento cabalista. Mas dijeron Jajamim Zichram Libraja, todo el que entremete en la ley en la noche, la Shejinah está enfrente de él. Y no fue David Amelech, el rey David, alaba Shalom, la paz sea sobre él, para ser Jai Kayam. Decía, a medianoche me levanto para agradecerte. En los salmos, en el Sefer Tehilim, hay un salmo que dice esas palabras, que David Amelech se levanta, a medianoche me levanto para agradecerte. Y se aclara lo de las alabaciones, de la que no hay cabo, y posa Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, o la inspiración divina, sobre la persona. ¿Ok? Yo quiero que vosotros hoy, a medianoche, empezar a meldar el Zohar. Pero que el texto no termina aquí, es muy importante. Vamos a seguir una última parte.
Cuando la persona siente que el gallo grita, ¿ok? Cuando el gallo, quiero que veas los elementos astrológicos. No solamente pasa algo cuando es a medianoche, pero escuchamos el canto gritar, el cancho, el gallo que canta a medianoche, porque algo pasa en el cosmos. Cuando la persona siente, escucha el canto, que el gallo grita a medianoche, que se levante, que se lave sus manos, que diga las bendiciones y que melde el ticún, y se siente sobre la tierra y melde y se limonia sobre él destruimiento del Bet HaMikdash, el templo santo del Dios, Baruch Hu, bendito sea él, y sobre los que están los y sobre los que están los pueblos. Ahí tenía que decir sobre la Galut de Israel. Y cuánto bueno si se mete poco de ceniza sobre su frente y meldó esto. Ya, la imagen es una imagen, podemos pensar quizás el ritual, sentarse a medianoche, es una vida muy rural, es una vida de campo, es una vida de que la gente, incluso en la ciudad, tienen gallos, tienen gallinas, tienen animales. Escuchen el gallo cantar, gritar a medianoche, salen, saben que algo ocurre. Liliana, David, quisiste... pienso que lo que está diciendo aquí es que entre lo espiritual y el acercamiento a la natura, ¿no? Esto es un poco lo que estoy interpretando, que la natura nos acerca un poco a este estado de espiritualidad. Yo creo que sí, pero yo creo que lo que tiene aquí es una idea un poco de un mundo que es que no existe, quizás casi no existe, o por lo menos no existe en el occidente. Un poco se ha olvidado ese mundo. Yo creo que aquí lo que es muy especial son los valores eh, animísticos. Es una especie de religión, un poco de una religión, la religión judía, pero con elementos animísticos en el sentido de que el mundo fabla, escuchamos el río, olemos la lluvia, el gallo canta, el atardecer. No son todos, son cosas que tienen algo diferente, algo distinto. Yo creo que es un pensamiento muy lindo. Sí, y sí, es la naturaleza, es lo que está, lo que ocurre de manera diferente, no tan racionalista. No buscas el No, racionalismo. claro, por esto es que me parece que la noche es que el momento el día completo en el que uno no está pensando en lo que tiene de hacer, sino que es de las obligaciones. Quiero decir, la noche nos lleva a un lugar un poco de pensarios más allá del laboro, ¿no? De lo de cada día. Nos eleva un poco. Y esto que dices, el gallo, la ceniza que se debe meter, La como ceniza en decía la ahí, frente, sentado en el piso, asentado en la tierra, todo sentado en la esto, tierra. como que esto engrandece el momento espiritual y nos acerca a entender las palabras. Sí, coincido contigo, Liliana, y también lo dice Jehun, de que promete, si ve algo de maravilla, es decir, puede pasar algo que uno puede percibir, puede sentir algo espiritual. Y bueno, esta es una judeidad que existió. Quiero llegar al texto de Finzi, como prometí. ¿Tenemos tiempo? ¿Algunos puntos? Ok, vamos a meldar. Entonces, una pequeña conclusión es de que la trasladación del Zohar en ladino, si bien eh, la imagen de Ari no estaba muy conforme con esto, o que
el significado solamente podía o existía solamente en un texto original, en esa imagen original, en esa voz en arameo, podemos ver claramente de que no fue una idea aceptada del todo, por lo menos por algunos rabinos, o que intentaron de ver un camino no tan radical como lo quiso describir Ari, y que de cierto modo eh, realmente, como dicho Liliana, también le daba un lugar espiritual, había que dar una necesidad espiritual y la traducción sí le da. Entonces, la traducción no es una un libro que está de segunda, de cierto modo casi místico, refleja algo original, refleja una verdad, eh, eh, refleja una verdad, y eso es muy lindo. Entonces, eso es una primera cosa. La segunda cosa, que cuando llegamos al texto, 20 años después de este librico tan especial de Eliyahu Jahun, cuando llegamos a la obra de Abraham Finzi, que es la versión que fue reeditada, fue editada una vez, dos veces, tres veces, es decir, fue una versión aceptada. No es en el caso de Jahun, en el caso de Jahun es único, pero tenemos estas tres versiones, tres reediciones del libro de Abraham Finzi, que nos demuestra de que sí hay una necesidad cultural para poder meldar el Zohar y no solamente quedarse con una meldadura como Tuki, sin entender las palabras, hay una intención, etcétera, etcétera. Pero pero el Zohar de Finzi no es como el Sefer de Jahun, no es como el libro de Jahun, porque el libro de Jahun vemos claramente las funciones religiosas que viene eh, a, a transmitir. El libro de Abraham Finzi tiene otra postura, tiene otra función, y es decir, las traducciones de Abraham Finzi tienen una idea de querer transmitir elementos moralizadores. Es parte de la literatura de Musar, es parte de la literatura de, de moral que escribieron muchos, en esa época se solía escribir mucho. Entonces, vamos a meldar un Zohar que tiene un destino más, una forma de entender, si bien de entender el mundo cabalístico del Zohar, pero con una meta diferente. No es tan religiosa, es más, eh, es religiosa, pero tiene otro sentido porque es moral. ¿Me entienden? Es para intentar para crear judíos más morales, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante. Vamos a leer un texto que lamentablemente no pude traducirlo, transcribirlo, perdón, no pude transcribirlo en letras latinas. Yo voy a leer el texto en letras hebreas y por eso quiero que toda la gente que está aquí se interese por aprender el ladino en letras hebreas, en letras Rashi, porque les va a dar una oportunidad de poder entrar a una gran literatura que aún no fue transcripta en letras latinas. Entonces, y el que quiera puede comunicarse conmigo, yo voy a hablar con Eliezer y veremos cómo podemos apoyar esta idea. Vamos a leer, ok. Ahora yo voy a leer un texto original, un texto del Zohar, un texto zoárico, tal como aparece en el libro del Zohar, pero la traducción de Finzi. Y después de aquí vamos a leerla, como dije, la exégesis, el sermón de Finzi, que intenta de entender, intenta dar una explicación al texto zoárico en la vida cotidiana. Voy a leer, vamos a meldar. Un momentico. Ok. El texto del Zohar dice así: tres tres cosas, tres son que causan mal para sí mismo. ¿Ok? Existen tres cosas, acorde al Zohar, que causan mal para una persona misma, para uno que hace a sí mismo. Y dice, los dos son para este mundo,
Dos de esas tres cosas son para este mundo, más la tercera, ¿ok? Para este mundo. Y uno es para Olam Abba, es decir, para el mundo venidero, ¿ok? Sí. Nekuda. ¿Estamos bien? Muy bien, ¿Quién empieza así? Quien que maldice a sí mismo. Quien que maldice a sí mismo. Meldaron Hazal, un memuné, es decir, una esencia, aparece algo en el cosmos. Un memuné que tiene una fuerza. Un memuné está delante de la persona. ¿Ok? Aparece una persona. Cuando Hasbe Shalom, una persona se maldice a sí mismo, surge una esencia, surge algo. Un memuné está delante de la persona, ¿ok? En la hora que se maldice. Viene aquel memuné, viene esa cosa, ese señor de cosas. Viene aquel memuné y 70 memunim, otros 70 trae con él, 70 memunim. Con él toman aquella palabra y dicen amén y la suben arriba y juzgan a ella, juzgan la palabra. Viene un memuné, viene una esencia, un espíritu, que con otros 70 espíritus toman la palabra que la persona, Hasbe Shalom, se maldice a sí mismo y suben con la palabra a los cielos y la juzgan, es decir, hacen un juicio. Y él, ese memuné, persigue detrás de él, de esa persona que Hasbe Shalom se maldijo. Persigue detrás de él hasta que sea firme. Y dice, ok, y continúa el texto, el segundo párrafo. Mira quién más grande que Moshe. Mira quién más grande que Moshe. Así dice el Zohar. ¿Quién más grande que Moshe que dijo cuando hicieron el Egel, cuando hicieron la estatua en el desierto, los yirios, cuando hicieron el becerro, cuando hicieron el Egel, le rogó, le rogó Moshe al Shemit Baraj que se los perdone. Vosotros recordáis de que Moshe dijo, el santo bendito él se había enfurecido con Israel, quería destruir a Israel, y vino Moshe y le dijo, por favor, perdónales, es un pueblo que recién salió de Egipto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y dijo, sigo continuando, sigo meldando, y dijo, si no se los perdonas, así dijo Moshe, alaba shalom, si no se los perdonas, arremátame de tu libro que escribites. Y lo dijo, esta parte, no importa, y lo dijo por de menester de Israel. Sabemos eso, de que lo que dijo Moshe, que pidió que se borre su nombre, que se arremate su nombre del libro de Israel, del libro de la Torá, si no le perdona. Lo dijo por de menester de Israel, porque quería hacerle el bien a Israel. ¿Ok? Y aún, y aún que el Shemit Baraj, y aún que el Santo bendito él le hizo su voluntad, porque el Santo bendito él aceptó lo que dijo, lo que pidió Moshe, ¿ok? Y aun que el Shemit Baraj le hizo su voluntad, torna, no fue escapado de la pena. Así dice el Zohar, que incluso Moshe, alaba Shalom, que es más grande que Moshe, incluso cuando pidió por lo que pidió, no fue escapado de la pena. Y así explica, ahora tiene que explicar el Zohar a qué se refiere. Y dice así, que no está mentado su nombre de Moshe en la parashá de Tetzavé. Es decir, que el nombre de Moshe en la parashá de Tetzavé no existe, no hay, no podemos encontrarlo. ¿Qué quiere demostrar esto el Zohar? De que incluso Moshe, que de cierto modo dijo algo, que creó una realidad, no pudo salvarse, no pudo escaparse. mm, ¿Ok? Es muy especial. ¿Tenemos algunos puntos más o terminamos?
Tenemos poquiticos puntos. Poquiticos. Bueno, voy a concluir para no expandirme. Em, no pude leer, Meldar, la historia tan especial que trae después de este texto tan fabuloso del Zohar, el texto que trae Abraham Finzi, lo que cuenta Abraham Finzi sobre su vida personal, porque podríamos leerlo, pero no, podríamos meldarlo, pero no quiero extenderme. Quizás pueda mandarles lo que está escrito y unas palabras sobre eso a la comunidad y así pueden meldar y saber de qué se trata. Sí, Pero, podemos ponerlo en bajo al video, al filmico en la página de ok, YouTube. está bien, yo puedo meldarlo, pero a Sí, más, si son quieres cinco mandarlo minuticos, unos 5 puntos punticos, más. sí, 5 puntos, sí. ¿está bien? Ok. Sí, sí. Bueno, entonces aquí llegamos al texto de Abraham Finzi, o el texto personal, es decir, podemos ver claramente cómo la obra de Finzi es una traducción, una trasladación de textos del Zohar, ama, eh, es muy ordenado. Finzi es muy ordenado, es un trabajo antológico. ¿Por qué antológico? Porque él eh, toma textos del Zohar y después que termina con los textos del Zohar, de modo que los traslada después de eso, de modo claro, podemos entender cuándo empieza la, el sermón de Finzi y así no mezclamos los textos. Así entendemos dónde empieza el Zohar y dónde termina y cuándo empieza el texto de Finzi. Es muy importante porque no es un trabajo de sentido midrash, no es exactamente un midrash es mucho más entremezclado. Em, no es ese el carácter de esta obra. Un trabajo midrashico es más el que hizo Jacob Juli en el Meam Loez. Sí. Ese es un trabajo muy midrashico. Es una increíble un trabajo. Aquí es diferente. Ok, vamos a meldar y con esto voy a acabar. De aquí, de aquí, de aquí que mire y que se acavide muy mucho de no maldecirse. Y no solo así, y a otros, y a filo, incluso, y a filo a sus criaturas, no maldiga, porque no sabe la hora que le dice según dicen la gente. Ni te maldigo, ni te bendigo, sino en la hora que te lo digo. Ubifrat, que se acabidan las mujeres que se convidan a las mujeres a no maldecir aún, que dicen que cuando maldicen a los niños no se afirma. Todo es cierto. Vos contaré un más que aconteció en Travnik, es decir, en Serbia. En Travnik, en año de 592, es algo por 1800, no recuerdo cuándo. Es una experiencia personal de Finzi. ¿Ok? Un masé que aconteció en Travnik en año de 592 era en Travnik un buen gidio. Tenía un hijo regalado. Y Erev Shavuot, en la fiesta de Shavuot, hizo la mujer de este gidio dulzura, a según Minhag, a según la costumbre de Israel Kedoshim. Entró la criatura a la cocina, vido la dulzura, demandó que le den a gustar. Le dio su madre un poco. Al segundo, la criatura, al segundo la criatura de mandar le dio. Vino tercera vez, se arrabió la baba de la criatura y le gritó. Le vino a fuerte a la madre, le dio otro poco y le dijo, en el garón que te quede. Garón es, Hasbe Shalom, la garganta. Que en el garón que te quede. Atabafate, la echada sin la levantada que te sea. Lo tomó por la mano y lo echó al lado del padre que dormía para ir a la noche al Midrash. Cerca a las 9 se levantó el padre, lo vio al hijo al lado, lo cobijó y se fue a vestirse para Moed y se fue al Kal Kadosh. Cuando salió del Kal Kadosh, demandó por el hijo. Dijeron, Dainda duerme. Dijo, lo llamen, que se siente a la mesa noche de Moed. Fue la madre, lo llamó.
en col ve'enone. No hay voz, no hay respuesta. Vino el padre, lo llamó, no dio respuesta. Llamaron a los vecinos, toparon a la criatura. Palo seco. Ma a la mañana, cuando lo fuimos a lavarlo, lo topimos la dulzura que le dio la madre a la boca, que le quedó en el garón, se lo quitamos de la boca. Al Shemit Baraj que nos guadre, mira qué cara alcanza la maldición. De aquí que privan las buenas mujeres y que miren qué carar se deben de acavirar a no maldecir. Y con esto, ternen ellos buenos que no sienten y no se envisen, que no se embesen a ellos a maldecir. Es un Qué historia texto, tan triste. una historia triste y terrible, una historia terrible y Terrible. triste, pero Además, se entiende, quiero decir, David, se entiende lo que quiere decir, porque para nosotros los judíos, la palabra no es solo aire que sale de la boca, lo que dices trae consecuencias, buenas y malas. Por eso tenemos bendiciones y maldiciones. Y porque creemos que esto que quitamos de la boca se va a cumplir. sí, Y sí, sí. esto me parece que es lo que está diciendo. No debes de decir mal ni a los queridos ni a los no queridos, ni tampoco a ti mismo, porque Ujú. estas palabras tienen valor. Sí, sí, pero estoy de acuerdo contigo, pero quisiera decir una cosita sobre la forma tan especial de Abraham Finzi. Es un gran meldador, es un gran contador de historias. Seguro. Es increíble lo que hace Abraham Finzi y tenemos que decir que también nosotros, o por lo menos yo creo que todos nosotros sentimos una empatía porque la madre no lo dice con una verdadera maldad, lo dice por decir, porque se rabió en un segundo y lo dijo, y en este momento que nosotros podemos sentir empatía, sentimos un poco también de ese temor de decir cosas y podemos sentir empatía, no son buenos y malos. Hay una especie de catarsis, eso es lo que quería decir. Hay una especie de Sí, catarsis porque seguro. podemos sentir una compasión por lo que se dijo y a la misma vez sentir que esa cosa que la madre dijo, también cualquiera lo hubiera dicho. Es muy triste, pero es muy poderoso. Es un poder y creo que es un gran contador de cuentos. Abraham Fisi es lo que lo hace tan especial. Y con esto Bueno, y ya esto acabé. que te da tanta tristeza cuando me das esto o cuando lo sientes como lo sentimos ahora que me lo contaste, eh, pienso que en primero uno siente esta tristeza porque ya sabe lo que va a venir antes de que Sí, vas a meldar las sí, palabras. sí, es terrible, ¿cierto? Es un... Y me parece que esta tristeza que te da esta empatía que tú dices, oh, Cierto. claro, primero lo dices por la rabia, la madre estaba ocupada, Ocupada. estaba haciendo algo, pensando en Sí, otra cosa y este chico venía a molestarla. Y, sí. Pero es triste, es y muy triste. cosa que los padres sentimos muchas veces, ama, esta tristeza de que tú lo dices, ama, no piensas que se va a cumplir, es la rabia del Ujú. momento. Claro, claro. Ahí está, digamos, esa es hay dos niveles, dos historias. Empieza con el Zohar, empieza con la Sí. Almeldura, que nosotros entendemos cómo funciona el cosmos, cómo funciona la divinidad, cómo funciona Ujú. el universo, y después ya sabemos qué va a pasar, sabemos todo el tiempo qué va a pasar, y es triste, y sigue siendo choqueante, incluso que Sí. sabemos qué va a pasar. Y bueno, pudimos meldar un poco del Zohar en su traducción, en su trasladación del arameo al ladino y también ver cómo llega el Zohar incluso a las casas, es como llega y se melda en la comunidad judía. Claro, porque las palabras del Zohar está bastante enredado en su vocabulario y me parece que de este modo está abashado a lo que uno más o manco puede entender, porque tiene menester fins de darnos estos cuenticicos para que podamos entender del todo lo que quiere decir esta parte del Zohar, por ejemplo.
Ujú. Está Sí, sí, muy interesante. Tenemos acá mucho más, sí. aquí algunas demandas y saludos. Vamos a meldar. Algunas seguro van a quedar fuera de lo que estamos hablando porque son del empecillo cuando vamos a empezar a contar. Vamos a ver si podemos ubicarlas para responderlas. En primero tenemos mensaje de Miriam Sherman. Buenos días y buena semana a todos. Qué tema tan interesante nos trae David hoy. Gracias a él y a Lilia Marcelo por vuestros maravillosos encuentros. Merci mucho. El doctor Carlos Yebra López nos dice, cuando a Jacob Juli no le venía cola y escribir sobre sujetos religiosos en ladino, ¿era porque el ladino le parecía una lengua poco culta o también porque el Lashon HaKodesh le parecía más munazib para escribir sobre sujetos religiosos? Em, ¿puedes repetirme de vuelta Sí, la pregunta, te la demanda? simplifico un poco. Dice, Sí, sí. cuando a Jacob Jacob Juli. Juli no le venía cola y escribir sobre sujetos religiosos en ladino, Ujú. dice, ¿era porque le parecía que el ladino era una lengua poco culta o porque lo más adecuado para sujetos religiosos era el Lashon HaKodesh? No, yo pienso que cuando Jacob Juli tiene de menester de escribir, él lo hace, lo hace de una manera muy apologética. Todo el tiempo va explicando que no no tengo otra forma que no hay otro remedio que tenemos que hacerlo de esta manera, hacer, eh, escribir sobre temas religiosos, explicar los temas religiosos, acercar a los temas religiosos a la gente. Eh, podemos saber, sabemos también que los rabinos, los Talmidei Jajamim de esa época, no solo empiezan a trasladar de una manera muy interesante y muy inteligente, como Jacob Juli, también buscan empezar a copiar modelos literarios como lo que son las coplas. Las coplas es una forma también de utilizar eh, textos que están relacionados con la religión para poder cambiar las romanzas. Es todo una forma de ver que, pero al principio yo creo que el ladino no se veía muy bien. El ladino era una lengua, no lo querían los ladinos, me parece. Mm. Aquí demandaba Gloria Lequet, ¿qué quiere decir? Perdón que no lo sé. Y Carlos de Yebra López le responde, a ver si te estás de acuerdo. Pienso que estamos hablando de pricantería. No, leket, la palabra leket, Ujú. Sí, la palabra leket es como decir de la palabra likud, como de agarrar, es una ah, forma de decir antología, es una palabra como para decir antología, ok. no tiene que ver Eh, con no, precantes. no, entonces son dos mensajes uno tras otro, a no están relacionados, parecía una reposta. Levana Galanti dice buenas tardes a todos, siempre nos manda saludos de Jolón, Israel. Eh, Nissim Ashkenazi dice Leket Arekoyo. Mm. Es Un poco es la mayor. esto. Ahí Este, tenemos la sí. palabra. A ver, tengo que escoger mensajes porque no vamos a poder meldar todos. Rachel Amado Bonic nos dice algo muy interesante. Esto de meldar sin entender las palabras me parece una tradición bastante aceptada en el mundo judío. Lo más de los judíos no entendían nada de las oraciones que meldaban. Eh, sí, pero esta vez es diferente, o quizás un poquito diferente, eh, porque aquí hay una intención religiosa de que se melde sin entender. Yo no sé si los sabios estaban muy contentos o placenteros para ver que los
los gidios meldan y no entienden lo que meldan. Es diferente. Yo creo que sí esperaban, tenían la expectativa de que los judíos cuando van al Beit Knesset, cuando van a la sinagoga, que cuando meldan las oraciones, sí las entiendan. Ama no las entienden, bueno, el malasot. Mm, Pero lo que pasa con el Zohar es diferente. La función redentora está más allá de entender las palabras. Incluso para Ari, como había dicho, para Ari no se trata de entender, sino también de tener las llaves hermenéuticas para poder entender. Las llaves hermenéuticas, ¿quién las tiene? Las tiene el Ari mismo y su escuela. Es una forma de también contener, de poder mantener el poder o la podería cultural en sus manos. mm. Sí, claro, esto es, se entiende. Lea Simón dice, qué clase maravillosa, una bendición. Rachel Amado Bornick dice, Abraham Finzi no sabía que Jahum lo había traducido de antes. Em, cuan- eh, es que es importante decir de que, como había dicho, el Zohar Vamos a es... hacer curticico porque nos estamos tomando mucho tiempo. Ah, Además, está si bien. puedes responder curticico. El Zohar es una gran literatura, no es un libro, es una literatura. Chahún trasladó algunas, muy poquitas, seleccionó muy pocas. La traducción de Finzi es mucho más grande, abarca mucho más textos. Estamos hablando de dos traducciones o de dos antologías diferentes. Ah, bueno, bueno. Entonces, vamos a escapar con el del cabo Message. Estoy escogiendo un poco qué vamos a meldar. A ver. Ah, Miriam Sherman que dice, y me parece está bien, en mi familia decíamos, quita bueno de la boca. Está bien. Sí. Está ahí, Eh, ahí está la idea. Ahí está la idea, bravo Miriam. Y para escapar a Ron, que dice muchas gracias, hermoso encuentro, un abrazo a todos, con esto vamos a escapar. Merci mucho David. Aquí alguno decía que no me Merci, di merci. que se nota que sos elevo de Eliezer Papo. Es cierto, se ve, se ve. Se ve muy, muy interesante que lo que mozambecimos hoy, chiquitico, ama lo bastante para despertar Cuando la escuchen, gana de conocer más. está bueno cuando vayan por la calle, escuchen algo, es sentir el mundo de otra manera. Seguro. Bueno, nos vamos a Merci. escapar. Merci mucho. Voy a partillar el ecrán para contaros que la semana, tanto lo mentamos hoy que la semana en viniendo lo vamos a tener otra vez al doctor Eliezer Papo que nos va a contar sobre la señora de Ruth, la madre del Malhut. Una cosa muy interesante que si no sintiste antes, lo vaya a empezar con mucha gana en esta ocasión. Como verás, ya estamos trocando el diseño del a reclam porque vamos a empezar con este encuentro, el torno 23. Torno 23 quiero decir que una vez cada semana le toca a una de las instituciones que vemos abajo en el logo aparellar el encuentro. En este caso es por representación, como dijo el empecillo David de la Autoridad Nacional del Ladino. Como siempre, para meldar muchas cosas sobre la cultura, las actividades y todo modo de artículos, vos encorajamos a visitar sfarad.com. Si quieres a recibir el boletín semanal, sfarad.com, boletín semanal sfarad. Y si quieres a recibir por WhatsApp el número que tenés en el ecrán, escribís un mensaje y vos vamos a responder para meter vos en el grupo de actividades.
para ver los programas pasados, muy interesantes. Si queréis repasar todo lo que hemos ambecimos hoy, ya va a estar en unos puntos en nuestro canal de youtube.com este programa. Hay muchas más cosas para investigar y conocer en en nuestro canal, perdón. Y como siempre, vos encorajamos a mandarnos vuestros donos y colaboraciones en sfarad.com vara encontros lo vaya a topar la manera de hacerlo llegar y también mirando los filmes del canal de YouTube vara.com vara sfarad. Y como cada semana, buena semana mos del Dios con javeres buenos y salud cumplida, paz para Israel y para todo el mundo. Amén, ve amén. Vos reingraciamos mucho de estar aquí. Ya en pocos minutos, Carlos, a ti te digo, en pocos minutos vas a estar uno contra el otro. Ama, nos queremos mucho igual y continuaremos después a hacer más cosas en juntos. Yo tengo las dos, así que voy por la quinta estrella. Bueno, nos veremos. Como dice David, esta es la vida que pasa. Hay que tener alegría. Al vernos. Semana buena. Todo bueno, al vernos. Y la guerra ni la dolor, tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti